Saludo nuevamente a todas y todos en este 59º testimonio a título personal y 90ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con todo un personaje. Me refiero al doctor Gabriel O'Shea Cuevas. El doctor O'Shea es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en oftalmología por el Hospital Civil, también de Guadalajara. Tiene la subespecialidad en trasplante de córnea, cirugía refractiva y enfermedades oculares externas por el Hospital Luis Sánchez Bulnes. Y además es uno de los mejores oftalmólogos del país. En el ámbito administrativo, es maestro en gerencia de servicios de salud por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la UDG, y en el servicio público, entre otras cosas, destaca por su labor como director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, por ser el fundador del primer banco de tejidos y por haber tenido el encargo primero de subsecretario y secretario de Salud del Estado de México y director general del Instituto de Salud del Estado de México en 2 ocasiones. En el ámbito federal, nada más y nada menos, fue titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el entonces llamado Seguro Popular. Gabriel, muchas gracias por concederme esta entrevista y bienvenido a este espacio. Al contrario, muchas gracias, Jorge. Creo que una de mis virtudes es ser amigo del doctor Guerrero, a quien estimo mucho, y yo creo que le faltó decir que es algo de mi currículum, pero sin duda gozo de su amistad. Es alguien que hemos trabajado juntos, sobre todo este año y medio, este último año y medio, él desde el ICEMIN y yo desde la Secretaría de Salud. Creo que lo platicábamos antes de esto, uno de los retos que mayormente hemos tenido sin duda es afrontar esta pandemia, y lo hemos hecho juntos y me parece que hemos salido adelante. Pero gracias por la invitación, es un gusto estar con todos ustedes y gracias, Jorge, por esta entrevista. Al contrario, Gabriel, sabes que en serio el agradecido soy yo, y te lo decía no solamente en lo laboral, sino en lo personal. Y ahora déjame regresar un poco a la entrevista y poner contexto. En este espacio he tenido el privilegio de entrevistar a grandes personalidades de la salud en México. Por supuesto, tú eres una de ellas, y es una constante que todos han puesto al servicio de nuestro país, no solamente su experiencia, su formación, sino todas sus habilidades. Y ahí es donde yo quisiera presentar primero la entrevista en varios escenarios. Y el primero es referente a tu experiencia como trasplantólogo y como titular en su momento del Centro Estatal de Trasplantes en el Estado de México. Es un hecho, Gabriel, que la práctica de la medicina este último año y medio se ha centrado en el impacto de la pandemia, lo que ha dejado que las cirugías y tratamientos que fueron obstaculizados debido a diferentes etapas de esta pandemia y por supuesto por los semáforos epidemiológicos, pues no se han realizado muchos procedimientos. Ahora es tiempo de medir el impacto de las enfermedades no COVID, las que se atendieron y las que no se atendieron. Y el trasplante de órganos sólidos y tejidos, por supuesto, no es la excepción, y se encuentra entre los primeros lugares de las especialidades que más han sufrido las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Es en este sentido la pregunta: ¿cómo afectó la pandemia a los trasplantes en México y en el mundo? ¿Y qué es lo que se espera después del aprendizaje obtenido en esta nueva etapa de la pandemia? Muchas gracias. Pues como bien lo señalas, sin duda alguna, derivado de esta pandemia por COVID-19, la necesidad de suspender temporalmente todos los programas de trasplante durante el año pasado, y observamos un descenso importante en el número de trasplantes, principalmente en el segundo trimestre del año pasado. Para que nos demos una idea, en México hay hoy 25,000 mexicanos esperando un órgano para seguir viviendo. De estos 25,000, en primer lugar, está la necesidad tan grande de un riñón. En segundo lugar está la necesidad, pues, de una córnea para seguir viviendo, para seguir trabajando, para seguir siendo útiles. En tercer lugar, los hígados, y en cuarto lugar, el corazón. Así más o menos tenemos de necesidad. Hay que recordar que en México lamentablemente fallecen 20 personas al día esperando un órgano para seguir viviendo. Ese es un dato importantísimo.
También es muy importante recordar, por ejemplo, cómo va la tasa de donación en México. Es un dato importantísimo. España sigue ocupando el primer lugar en la tasa de donación en el mundo desde hace 28 años. En España hay 49.6 donadores por cada millón de habitantes. Para que nos demos una idea, por ejemplo, en Estados Unidos, que es más o menos el cuarto lugar, ellos tienen 32.8 donadores por millón de habitantes. En México hemos ido incrementando poco a poquito la cultura de donación. Hay que recordar, en el 2012 teníamos 3 donadores por millón de habitantes en México. Hoy, en el 2020, tenemos 4.6 donadores por millón de habitantes. Es una cultura que poco a poco va permeando y, bueno, va aumentando, ¿no? Yo creo que cuando revisamos qué hizo la pandemia con el tema de los trasplantes, pues lamentablemente, para que nos demos una idea, en el 2019, por ejemplo, se realizaron más o menos 3,000 trasplantes de córnea, y en el 2020, lamentablemente, pues solamente se realizaron 100 trasplantes. Es más o menos para que nos demos una idea. En cuanto a córnea, en el riñón, por ejemplo, en el 2019 se realizaron 2,066 trasplantes renales en México, y para el 2020 solamente 600. Ahí nos podemos dar una idea de cómo, lamentablemente, pues disminuyó casi un 70% los trasplantes en México, lo cual sin duda se refleja en esta gran necesidad de más mexicanos. Cada día se va acumulando más la lista de espera, pero tengo una buena noticia porque hemos empezado con el pie derecho este 2021. Por ejemplo, hoy en el 2021 ya llevamos 1,663 trasplantes en lo que va de este año. Y hablo desde trasplantes de córnea, riñón, hígado, y sin duda alguna el ICEMIN es uno de los que más trasplantes realizan aquí en el estado y en México. Entonces me parece que hay que ir retomando esto, igual que la reconversión que hacemos ahora de camas, volver otra vez a las especialidades. Hay enfermedades que descuidamos, seguramente sí, pero en el tema de las pandemias así es. Las pandemias priorizan, y aquí priorizamos la vida y de los mexiquenses y de los mexicanos. Entonces dejamos a un lado algunas subespecialidades que lamentablemente se necesitaban, claro que sí, pero aquí era cuestión de vida o muerte, y nos enfocamos y nos dedicamos a convertir camas de otras especialidades y subespecialidades en camas COVID. Y sin duda alguna eso nos ayudó a enfrentar y a salir pues de esta posibilidad que veíamos en otros países, también de primer mundo, en donde se saturaban los servicios de salud. Entonces yo sí puedo decir algo. Yo creo que en este tema de la donación de órganos hay que recordar que un solo cadáver sirve para salvar a 8 personas. Además, un solo cadáver sirve también para, en cuanto a tejidos, para darle calidad de vida a más personas. Un solo cadáver sirve, por ejemplo, cuando contamos hasta para 100 personas. Hay que recordar que lo que tomamos son también huesos, ligamentos, válvulas, tendones, parches de piel, hasta membrana amniótica, la bolsa donde viene el bebé envuelto. También tenemos todo esto. Yo les digo que el Banco de Tejidos del Estado es como una gran refaccionaria. Entonces ahí entramos y pedimos, quiero un hueso de tal medida, en anillo, en placa, para una, por ejemplo, les pondré un ejemplo, una fractura de base de órbita, cuando le cae una pelota de golf a alguien o de tenis, que le quebra la base donde ve el ojo arriba. Entonces ahí tenemos el hueso que lo ponemos y ya lo metemos adentro, y otra vez vuelve a hacer el sostén del ojo. Digo, tiene muchísimas utilidades tener un banco de tejidos. Sin duda ha ayudado mucho a los mexicanos, porque hoy reparte el Banco de Tejidos del Estado de México, reparte a algunos estados de la República, tanto hospitales públicos como privados. Y ese es un gran dato, porque yo recuerdo hace muchos años teníamos que comprar las córneas en Estados Unidos, y hoy les debo decir que de 1,000 córneas que se trasplantan en México, casi el 70% son córneas nacionales,
y solamente el 30% siguen siendo de importación, y anteriormente era al revés. Entonces yo creo que esto va de la mano con la cultura de donación. Pero pues muchas gracias por permitirme decirle a la gente y aclararles que en materia de trasplantes, lamentablemente sí lo dejamos a un lado, pero este 2021 hemos, yo creo que empezado con el pie derecho y seguimos avanzando en el tema de los trasplantes. Completamente, doctor, y déjame poner énfasis en 3 cosas que acabas de mencionar que me parecen súper importantes. La primera, en el banco de tejidos, porque exactamente este estado y la visión que tuviste, entre otros, para poderlo tener, pues ha dado un golpe de timón al poder realizar los trasplantes en México. Y como tú bien dices, el poder tener esta refaccionaria, que en muchos sentidos pues cambia la vida y por supuesto la enfermedad de las personas y la calidad de vida. Entonces es muy, muy importante. Segundo, que en medio de una pandemia, pues por supuesto se tiene que dar un carácter de prelación. Y si bien todo es importante, pues en una pandemia la vida y ese derecho humano a la accesibilidad a la salud, pues también es muy importante, y creo que en el Estado de México se hizo de una manera ejemplar, y lo digo con toda la responsabilidad de las palabras. Y el tercero, que tiene mucho que ver con el inicio de tu participación, es la visibilidad que se le debe de dar a la importancia de ser donador y de los trasplantes por todo lo que representa, y quizás uno solamente lo entiende cuando los necesita o cuando algún familiar cercano está en esas circunstancias, y creo que a la sociedad le debe de quedar muy claro la importancia de la cultura de la donación, sobre todo cuando haces estas comparativas en el mundo, y sin embargo vamos en el camino correcto, aunque sin duda se pueden hacer por mucho más cosas. Ahora déjame, doctor O'Shea, entrar al segundo escenario que tiene que ver, y me da mucho gusto verte desde tu consultorio, con tu experiencia como oftalmólogo y específicamente sobre la afección que tiene la COVID-19 en el sistema ocular. Y ahí hay muchas dudas de la ciudadanía. Está muy claro y muy bien descrito en la literatura médica que es posible el contagio a través de la mucosa ocular y de su transmisión a través de las secreciones oculares. O sea, inclusive esa es la premisa para el uso de las caretas y los anteojos de protección a fin de reducir el riesgo de la enfermedad. Por otra parte, ya entrando a las afectaciones, pues alrededor del 30% de los pacientes con COVID-19 presentan por lo menos manifestaciones oculares como la conjuntivitis, el famoso ojo rojo, el ojo seco, ya más específico la quemosis, la fotofobia, la visión borrosa, etcétera. Ahí, Gabriel, ¿cuál es tu reflexión en este sentido, ya a 1 año y medio de la pandemia, respecto a la afección del sistema ocular por el SARS-CoV-2? ¿Y qué tan frecuente es la transmisión de la enfermedad a través de la mucosa ocular? Sí, como bien lo señalas, Jorge, te debo de decir, yo siempre digo que nos falta mucho de saber de este virus, sin duda alguna. Recordemos que al inicio que se sabía muy poco de este virus, a pesar de que ya conocíamos a 6 que afectan a los humanos. Este número 7 de virus de la gran familia de coronavirus, sabíamos muy poco. Creímos al principio, yo lo recuerdo muy bien, que se transmitía como solamente tocando algo, tallándonos los ojos, la nariz, la boca, que era la forma más fácil de transmisión. Y después de los estudios de aerosoles que hizo principalmente el premio Nobel Mario Molina, quien era quien más sabía de aerosoles en el mundo y con el que tuvimos la oportunidad de charlar algunas veces, en donde él decía que el virus se transmitía el 85% a través de aerosoles, que el virus seguía viviendo en los aerosoles 3 horas más, que uno de los focos altos era, por ejemplo, el subirse a un elevador, y aunque el paciente ya se había ido, ahí dejaba el virus flotando. Entonces, por eso la importancia, y al paso de los días y de las semanas y los meses, fuimos aprendiendo más de este virus, de su comportamiento. Y sin duda alguna, la conjuntiva vulvar o la conjuntiva que envuelve al ojo, el epitelio de la conjuntiva, es un medio de entrada de este virus, igual que en la nariz y la boca. Hay que recordarlo, que son mucosas, y por ahí entra el virus. Hay un estudio por ahí publicado en Lancet sobre 39 pacientes que lo adquirieron a través de la mucosa ocular el virus. Está muy claro la transmisión, por eso la importancia, como bien lo señalas, del uso de gogles o de caretas. ¿Y cuáles son las manifestaciones
más frecuentes del coronavirus en los ojos? Pues en primer lugar la conjuntivitis, como bien lo señalas, en un 30%, la aparición de ojo seco, queratitis zika, que va de la mano con el uso de cubrebocas al estar respirando y el aire caliente llega y reseca la córnea. Eso es un dato importantísimo también. El ojo seco, la epiescleritis, que es una inflamación alrededor de la esclera, que se pone el ojo rojo. El paciente se queja de que siente una basurilla, de que siente piedras en la mañana cuando despierta. Todo esto son manifestaciones del ojo seco. Hay algunos casos que se han reportado en la literatura de las clínicas de oftalmología. Me refiero a un edema papilar, un edema del nervio óptico. Hay algunos casos reportados. Se ha encontrado el coronavirus en la retina. Tenemos algunos casos reportados de hemorragias en la retina secundarias a COVID también, aunque son los menos, pero sí hay casos reportados. Lo que bien señalas es sin duda la aparición de conjuntivitis, epiescleritis y ojo seco. Eso es lo primero. Hay que recordar que cuando tratamos a los pacientes de COVID, si recordamos algunos tratamientos en donde los poníamos boca abajo, en prono, 16 horas al día. Eso causó un aumento de presión intraocular por la presión periorbitaria y en algunos casos causó un glaucoma secundario. Eso también está reportado en la literatura, pero bueno, esto es de manera secundaria. Hay algunos pocos casos, 10 casos reportados para ser exactos, de neuritis óptica también en los pacientes post-COVID. Algunas parálisis de los nervios que mueven el ojo también están reportados. Pero bueno, yo como oftalmólogo y que estoy aquí en mi consultorio, les debo decir que lo que más he visto sin duda, en primer lugar, es el ojo seco y la conjuntivitis. Eso es mi pan nuestro de cada día, estas semanas, de pacientes que tuvieron COVID y regresan para revisarles la visión. Otro tema importante es que ahora con el uso del home office y de los monitores y computadoras, el paciente debe de recordar, y esto es bien importante para quien nos escuche, que hay una regla que se llama 20-20-20. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en la pantalla muy entrados pues en lo que estamos viendo o haciendo, cada 20 minutos tenemos que descansar 20 segundos. Cada 20 minutos, ¿por qué? Porque al cerebro se le olvida parpadear cuando estamos viendo la pantalla. Eso nos da un ojo seco secundario. Entonces, cada 20 minutos hay que poner una alarma, descansar con los ojos cerrados 20 segundos, mirar a lo lejos otros 20 segundos, por eso se llama 20-20-20. Mirar a lo lejos, eso va a relajar la mirada y los músculos y otra vez volver a entrar a la pantalla. Entonces hay que recordar esa regla de 20-20-20 para todos nuestros hijos que están ahora tomando la escuela desde el monitor o para los de home office. Es muy importante eso para mantener la buena salud de nuestra córnea y el ojo bien hidratado. Gracias. No, al contrario, Gabriel, y fíjate que de esto que acabas de decir, empiezo por lo último. Qué bueno que das todas estas medidas, que además son pues dudas que tiene la ciudadanía muy clara, que a veces, y debo de decirlo, la gente no sabe cómo responderlas. Y dicho de un experto, pues la verdad es que esto va a servir mucho, pero además me da mucho gusto, insisto, en verte ahora en esta fase que nunca la has dejado, pero de oftalmólogo, y además, insisto, uno de los mejores oftalmólogos del país, porque a lo mejor para mucha gente, cuando ve a un funcionario y a un secretario de salud o a un titular en su momento del Seguro Popular, piensan que pues no somos médicos o que nos dedicamos a la administración, y muy lejos de eso. O sea, la verdad es que no solamente tienes un gran conocimiento, sino la manera para transmitirlo. Segundo, bueno, qué bueno que hiciste la mención del doctor Mario Molina, en paz descanse, pero que sin duda pues le dejó a México no solamente un legado importante, sino inclusive en los inicios de esta pandemia, pues un gran conocimiento que avaló a través de un expremio Nobel, pues poder tener esta circunstancia. Y muchas gracias por esto, y como bien decías, la sintomatología para que la gente esté muy atenta. Y por último, Gabriel, y déjame irme a una pregunta que es, por supuesto, obligada. Y quisiera referirme a tu experiencia en el manejo de la salud pública. Ya nos diste ahora suerte de cómo te manejas como oftalmólogo, como trasplantólogo, y esa parte no está ni siquiera en duda.
pero haber estado al frente de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y también el haber sido secretario de Salud del Gobierno del Estado de México, que dicho sea de paso es todo un país por sus dimensiones y su complejidad. E insisto, con el gran trabajo que se realizó en esta etapa más dura de la pandemia que te tocó a ti enfrentar, es en este sentido que la pregunta obligada es la siguiente. Cuando existe un estado de emergencia mundial debido a una enfermedad emergente como la ocasionada por el virus H1N1 hace ya 11 años, o como lo que es actualmente la COVID-19, hace que todos los países del planeta trabajen con un mismo objetivo. Ahí no hay duda. Y en una sola dirección. Y esta dirección es el ejecutar acciones para resolver lo más rápido posible las situaciones de emergencias, las situaciones de salud, las repercusiones económicas, que a veces son decisiones muy difíciles. Y también es claro, y ahí viene la pregunta, que esta no será la última pandemia, ni será el último estado de emergencia que vive el mundo. Entonces ¿qué nos ha dejado de enseñanza hasta este momento esta pandemia? ¿Y cómo deberíamos de actuar en un sentido preventivo y de preparación ante futuras contingencias, doctor O'Shea? Sí, sí, muy bien, como bien lo señalas, Jorge. Digo, estuvimos juntos en esto este año y medio. Y hay que recordar, pues, que a más de un año este virus llegó a casi todos los rincones del mundo, sin duda. En un inicio, el problema principal fue en un inicio, el poder tenderle un cerco a este virus y evitar su propagación. Y esto fue, pues, por desconocimiento. No sabíamos nada del virus, ¿sí? No sabíamos las características propias de este SARS-CoV-2. No sabíamos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes asintomáticos que podían ser portadores y que no los podíamos detectar, ¿no? Yo creo que esto era muy difícil de detectar a simple vista un portador. Pero recordemos que ellos fueron los que propiciaron, pues, el mayor número de contagios al inicio. Esto es muy importante. Y el COVID-19 no resultó ser una simple gripita, como muchos lo vaticinaban, debo decirles, sino que tuvo un alcance mucho mayor y un alcance lamentable, mucho daño, más daño del que se creía. Hoy sabemos, pues, hoy sí sabemos que el virus está en el aire, hoy sabemos la gran necesidad de seguir usando el cubrebocas y sin duda yo sí quiero hacer aquí un señalamiento y decir que algo es muy importante cuando uno se enfrenta a estas cosas. Hay que separar el manejo de la pandemia, debe de mantenerse alejado de la política. Eso es un tema importantísimo. Aquí no tenemos que quedar bien con nadie ni nada. Aquí solo enfocarnos y dedicarnos a lo que es la pandemia y qué vamos a hacer. Una vez que tuvimos la posibilidad de tener las pruebas, que fue rapidísimo la identificación del virus y la posibilidad de identificarlo a través de PCR, de las pruebas, pues lo que teníamos que hacer era identificar al paciente, aislarlo para acortar ahí la infección. Ir haciendo ese cerco, que lo empezamos a hacer y tú fuiste testigo y tú a través de la dirección médica en el ICEMIN, pues hicimos lo mismo, lo hicimos de la mano, el número de pruebas todos los días, aumentábamos, compramos un aparato de PCR de 16 millones porque solo contábamos con uno para hacer más pruebas. Y ya después que salió las pruebas de antígeno, por ejemplo, y las pruebas estas últimas que metimos desde el mes de diciembre, en donde hacíamos cerca de 20,000 pruebas al día en el estado, que me parece que es un gran número. Como bien lo decía el director de la OMS, pruebas, pruebas y pruebas. Y sin duda alguna nosotros no tuvimos ningún distractor, tuvimos un gran gasto en la pandemia, eso sí hay que señalarlo. Si me preguntan, yo debo decir que todo el año gastamos unos 3,000 millones de pesos más que no estaban planeados ni estaban presupuestados. Yo creo que con el apoyo del gobernador del Mazo, que fue muy sensible a esta necesidad, no hubo ningún miramiento y todo lo que le pedíamos nos lo compraba. Entonces, desde comprar las pruebas de Abbott y todas las que tuvimos después,
Los tratamientos les dábamos un kit inicial a los pacientes cuando íbamos probando medicamentos. Recordemos que empezamos con la hidroxicloroquina, la citromicina y después anticoagulantes, y ya después cuando vino los últimos artículos del uso de la cortisona. Entonces, todo eso, pues así se tratan las pandemias, y creo que el hecho de poder guardar en su casa a los adultos mayores, llevarles su medicina hasta su puerta, tocárselas y decirle, a ver, usted es diabético, don Juan, aquí está el medicamento para la diabetes de estos próximos 3 meses, el de la presión arterial alta, aquí está el medicamento, para que ellos no salieran y se expusieran al virus. Entonces, desde tener, por ejemplo, un triage en tus hospitales del ICEMIN, en los del ICEM, para hacer ahí pues la separación, porque hay que recordar que no solamente fue COVID, tuvimos algunas otras infecciones que tenemos normalmente en las temporadas invernales de cada año. Entonces, era un triage para no mezclar pacientes COVID en un servicio de urgencias, como lo que vimos que sucedió en Italia, en Lombardía, en donde llegaba un paciente enfermo e infectaba a las mujeres parturientas ahí en un servicio de urgencias. Entonces, todo eso lo hicimos conforme fuimos aprendiendo de la literatura mundial y lo que pasaba en otros países. Me parece que la respuesta del Estado pues fue adecuada. Yo sí puedo decir que nunca se nos saturaron nuestros hospitales al 100%. ¿Por qué? Porque si se saturaba un hospital, sabíamos que a 20 minutos teníamos otro hospital que iba a recibir al paciente. Entonces, aquí en el Estado de México sí podemos decir que no se saturaron los servicios de salud, siempre tuvimos una respuesta. Tan es así que dejamos sin utilizar los hospitales provisionales que adaptamos. ¿Para qué los adaptamos? Un día veía yo que decían en las noticias, ¿cómo están saturados si tienen un hospital sin usar? No. Esos hospitales provisionales que adaptamos, que fueron 5, se pusieron, por ejemplo, para llevar mujeres que ya habían tenido a su bebé posparto y ahí se recuperaban. Pacientes que se operaron de apéndice y ahí se recuperaran. Pero nunca se hicieron hospitales COVID provisionales. Eso me parece que no funcionaba, porque finalmente un paciente COVID es un paciente muy complicado en donde hay que tomar desgases arteriales desde exámenes muy sofisticados en un laboratorio, la tomografía y todas esas necesidades que en un hospital provisional difícilmente los puedes tener. Un paciente COVID se debe de tratar en un hospital de tercer nivel, y así es como lo hicimos en el Estado de México. Entonces me parece que la respuesta del sector salud en el Estado de México fue la adecuada. Hay algunas enseñanzas que nos dejaron sin duda alguna, como bien lo preguntabas. Yo creo que la enseñanza más importante es, por ejemplo, la responsabilidad y el deber como individuo que tenemos cada uno de nosotros en el autocuidado, porque ahí entendimos pues que el distanciamiento social, el usar el cubrebocas, el ser más consciente de todas las infecciones y que las podemos prevenir, me parece que la responsabilidad y el deber como individuos del autocuidado es lo que yo rescato de esta pandemia. A mí me parece que es lo más importante. Otra cosa es la necesidad de invertir más en salud, de que nuestros sistemas de salud, pues, aunque han avanzado estas últimas décadas, necesitamos fortalecerlos. Ya vimos en las terapias intensivas, en la necesidad de tener más personal capacitado para manejar ventiladores, por ejemplo, los ventiladores en las terapias, más médicos intensivistas, más médicos especialistas en inhalación, inhaloterapia. Entonces me parece que eso es otra cosa también que debemos de rescatar, ¿sí? Y sin duda yo creo que los sistemas de salud deben de estar más preparados para las futuras emergencias, que como bien señalas, esta no será la última, y seguramente tendremos más frecuentes con este advenimiento de estas variantes en las cepas que hoy vemos, como esta cepa Delta, que hoy está un 20% circulando en Estados Unidos, lo cual es muy preocupante. Pero pues yo creo que proteger a nuestro personal de primera línea, tener en stock los equipos de protección, esas yo creo que son enseñanzas que debemos de estar preparados para hacerlo y para tenerlas ahí. Y pues me parece que el reconocer el trabajo
y que pusieron todo el alma a los trabajadores de salud, tanto del ISEM, el IMSS, el ISSSTE, el ISEMIN, sin duda el trabajo de todos los compañeros en donde algunos nos enfermamos, igual que tú, yo, algunos otros doctores, y salimos adelante, pero yo creo que es de reconocerse el trabajo de todos los que se dedican al sector salud aquí en el estado, digo en todo México, pero yo hablo del Estado de México, y se ponen la camiseta y ahí están, no ven el horario, si ya les toca salirse, ahí estaban hasta que el paciente estuviera intubado o ya estuviera en terapia intensiva. Entonces, me parece que nos dejó grandes enseñanzas. Hay un dato importante que a mí me gusta comentar, lo que es el uso del cubrebocas. Sin duda, el uso de cubrebocas desde el inicio de la pandemia, me parece que ese uso de cubrebocas llegó para quedarse, y no como en la pandemia que tuvimos cuando el H1N1 en el 2009, en donde a mí me tocó también ser secretario, pero se nos fue olvidando estas medidas. Pero hoy estas medidas llegaron y se van a quedar, igual que el virus. Este virus se ha convertido en un virus endémico, va a vivir con nosotros en cada temporada invernal. Seguramente necesitaremos vacunarnos, igual que lo hacemos de la influenza, contra el COVID cada año. Pero ya lo veremos. Pero me parece que el uso de cubrebocas, yo, de verdad, cuando uno revisa la epidemiología del estado, hay que recordar que cada temporada invernal tenemos de 300 a 300 y tantos muertos por influenza, pues algo espectacular. Les debo decir que esta temporada invernal que pasó, no tuvimos ninguno, y es gracias, sin duda, a estas medidas del uso de cubrebocas, distanciamiento, el lavado de manos. Otro dato importante es que las diarreas en los niños, en mayo, por ejemplo, que pues van de la mano con la temporada de calores, también tuvimos un descenso del 80%. Eso es por el lavado de manos y los cuidados que se han tenido. Hay que recordar, por ejemplo, en los países orientales, yo siempre les digo que los niños nacen casi, cuando salen del canal de parto, nacen casi con el cubrebocas. Bueno, esto lo tenemos que seguir usando siempre, y me parece que es algo que llegó para quedarse, como lo es el virus. Gracias. Al contrario, Gabriel, y fíjate que dentro de estas cosas siempre interesantes, contigo uno puede pasar horas y horas platicando, sobre todo por la riqueza de los conocimientos, pero quiero destacar algo que lo dijiste siempre como secretario y lo dices ahora como médico oftalmólogo, pero sobre todo como trabajador de la salud. El homenaje y el agradecimiento a todo el personal de salud que dio inclusive la vida en la atención de esta pandemia y que por supuesto era una enorme preocupación del gobierno del estado, de ti, de lo que representabas, por supuesto de la estrategia del señor gobernador, y creo que eso es muy importante. Lo segundo es que sí, por supuesto, las pandemias le dan visibilidad a todo lo que se necesita. Ya lo decía el director de la OMS, que por supuesto hay que invertir más en salud. Esto no solamente en un tema nacional, sino en un tema mundial. Le dio visibilidad a las carencias que existen. Y quiero sí también mencionar, pues, a lo que tú te referías sobre lo que no es una gripita, y nos dimos cuenta. Inclusive no es tampoco la influenza, nos dimos cuenta. La influenza H1N1, tú recordarás, y además tuviste toda la experiencia, pues hubo 18,000 muertos en el mundo. El día de hoy o mañana vamos a llegar a los 4 millones de muertos en todo el mundo. O sea, 18,000 contra 4 millones habla de que no es una gripita y tampoco es una influenza. Y es la primera vez, Gabriel, en estos 50 testimonios y 9 entrevistas, pues que sale que yo soy funcionario público, porque acuérdate que lo digo siempre como a título personal, pero creo que hoy era, por supuesto, pues jugamos en el mismo equipo, lo debemos de hacer, y creo que además es apasionado el poder hablar con mi jefe, con quien me dio mucho gusto afrontar esta pandemia en esta circunstancia. Y bueno, yo te agradezco también que lo hagas ver, aunque insisto, pues esto es a título personal, para que luego no vaya a haber ahí algún otro comentario de otras características. Y bueno, y esta medida y esta política que dices del uso de cubrebocas, y creo que esta visión que se tuvo del hacer pruebas, que son políticas de salud, pues han dado los resultados en el estado que se han tenido, que creo, insisto, que son muy, muy buenos. Pues como decía Gabriel, contigo se puede hablar muchísimo. Yo te quiero agradecer el que nos hayas acompañado en este espacio, por compartirlo siempre, tus conocimientos, tu experiencia, sobre todo con esta honestidad, con esta manera tan sencilla que te caracteriza, pero sobre todo agradecerte hoy y siempre las atenciones que tienes hacia mi persona. Y finalmente preguntarte, Gabriel,
si quisieras agregar algo más para despedir la entrevista. Muchas gracias por permitirme, por esta entrevista. Me parece de verdad una gran labor la que haces. De verdad, estos temas del COVID y de la pandemia que queden para la historia. Yo que hubiera dado, cuando uno revisa la pandemia del 1918, de la gripe española, que dejó más de 100 millones de muertos, bueno, yo que hubiera dado por poder sentarme y ver entrevistas de esa pandemia, no sabes. Yo hubiera dado muchísimo de lo que me pidieran, por ver qué pensaban los doctores, cómo lo manejaron. Que de verdad para mí era muy importante, porque cuando uno revisa la curva que se tuvo en 1918 de la pandemia, el pico, y después la segunda oleada que fue muy poquita, menos letal, muy bajita, uno pensaría, así va a ser aquí. Pues no, aquí resultó que no fue así. La primera fue así y subió, y luego ya en enero tuvimos un pico mucho mayor, porque nos descuidamos, y esto fue secundario a las festividades navideñas, a las posadas. Ya lo tuvimos un gran número de fallecidos en enero debido a la reunión de Año Nuevo. Entonces fuimos relajando las medidas, y ahí está pues el reflejo de esto, ¿no? Que lamentamos cada muerte, claro. Pero yo de verdad que hubiera dado por haber escuchado entrevistas de este tipo en la pandemia de 1918, por lo cual te felicito siempre, porque siempre has sido innovador en todo lo que haces, donde estés, fuera de que estés aquí o estés en el ISSSTE o donde sea. De verdad, yo siempre lo digo, siempre que oigo el nombre del doctor, para mí el doctor Guerrero siempre ha sido una innovación. Entonces, no me resta más que agradecerles a todos la atención, agradecerte a ti tu trabajo y felicitarte además, y decirles pues que finalmente las pandemias sacan lo bueno y lo malo de la gente. Yo siempre lo digo, y hoy en esta pandemia, este año que fue muy difícil para todos, yo puedo decir que vi más cosas buenas que malas, y a mí me parece eso muy importante. Entonces, lo único que me resta decir, pues, es que necesitamos invertir más en salud, necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud, necesitamos, no hablo de tener un sistema unificado de salud, porque sabemos que la fragmentación se da por el tipo tan distinto de instituciones que tenemos. No podemos hablar de un sistema de salud en México cuando la mitad de la población no tiene un empleo formal y la otra mitad muy poco. Entonces, me parece que hablar de eso pues sería muy irresponsable, pero de lo que sí tenemos que hablar es que hay que apostarle a la salud. ¿Por qué tenemos tantas muertes? Me preguntaba alguien, yo le decía que pues hay que recordar que tenemos el nada honroso primeros lugares en obesidad en el mundo, el nada honroso primeros lugares en diabetes descontrolada del mundo, en pacientes hipertensos, cardiópatas, sin medicamento. Entonces, hay que trabajar. La lección más importante en esto es que hay que trabajar en medicina preventiva, y que todos estos mexicanos que hoy están enfermos controlen su enfermedad. No me resta más que agradecerte, mandarte un abrazo con mi cariño y muchas gracias. Al contrario, Gabriel, el agradecido soy yo. Y bueno, esto quedará para el registro de la historia, para quien lo pueda ver, y seguramente sacará muchas cosas interesantes, porque al igual que tú, aquí han estado muchos expertos hablando de la pandemia, y te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.